8 de septiembre de 1992. En una noche de tormenta, la policía de Edmonton, Alberta, llega a una zona de estacionamiento para camiones totalmente desierta. Al lado de las marcas del suelo se encuentran con una escena que pone los pelos de punta hasta los más veteranos. El cuerpo sin vida de una inocente niña de 6 años. Llovía a cántaros y hacía muchísimo frío. La noche se preparaba para el asesinato. Daba la impresión de que su muerte se fundía con el ambiente de la escena del crimen. Mientras la policía busca al asesino de niños, el odio y el terror se desbocan. La gente se volvió paranoica. Había mucho miedo porque el asesino seguía entre nosotros y nadie sabía quién era. Todos los días, miles de niños inocentes juegan tranquilamente en parques o patios de toda Norteamérica. Sin embargo, en contadas ocasiones, algunos niños desaparecen. El peor temor de los padres se vuelve realidad. En 1990, en Edmonton, Alberta, un horrible caso de secuestro y asesinato mantiene en vilo a toda la ciudad. La gente de Edmonton no temía por sus niños porque vivían en una comunidad pequeña y muy unida. A veces hasta se daba el caso de gente que ni siquiera cerraba las puertas con llave. Fue el crimen más horrible que jamás hubiese ocurrido allí y provocó que la ciudad se pusiera en guardia y cambiara el estilo de vida de sus ciudadanos. Septiembre de 1992. Ray Gustafson y Karen Ballet viven en un área residencial de la zona este de la ciudad. Tienen 3 hijos, Roseanne, Barry y la pequeña de 6 años, Corinne, cuyo apodo cariñoso es Punky, por su pelo rebelde. Tenía el pelo encrespado, como si fuera la cola de un gallo. Siempre veía cantantes de rock punk en la televisión que llevaban el pelo así. Por lo que siempre bromeábamos. Y le decíamos que era una pequeña Punky. Su nombre real era Corinne Crystal. Se lo pusimos por mi abuela. Cuando mi abuela llamaba a casa decía, eres Corinne, y enseguida, no, me llamo Punky. Era una bendición. 6 de septiembre, 9 de la mañana. Karen y la hija mayor, Roseanne, salen un momento mientras Ray se queda en casa con los otros 2 hijos. Punky le pide permiso para salir a jugar afuera con su vecina y amiga, Lindsay. Estaban jugando en el patio de la entrada. Era domingo por la mañana. Parecía que no existía ningún peligro. Estaba sentado junto a la ventana de la cocina y me di cuenta de que tenía el paquete de cigarrillos en el comedor. Fui a cogerlos y cuando volví ya no estaba. En la casa de al lado, la amiga de Punky corre a buscar a su madre. Lindsay se fue pitando a casa al instante y le dijo a su madre que un asesino se había llevado a Punky, que el hombre del saco se la había llevado. La madre no la entendió al principio, no sabía a qué se refería con lo del asesino, pero la pequeña no paraba de repetir que un asesino, que el hombre del saco se había llevado a Punky. El padre de Punky, Ray, escucha toda la historia. Así que Ray se fue en busca de Corinne por todo el vecindario, aún con las zapatillas de andar por casa. Fui a buscarla para ver si la veía, pero no la encontré. No podía pensar en nada que no fuese dar con ella, con mi pequeña Corinne. La policía llegó en cuestión de minutos y lo primero que hizo fue tratar de averiguar si la niña había desaparecido, si la había secuestrado o si solo estaba jugando al escondite, porque quizás no era más que eso, un simple juego. Con cada minuto que pasa, los peores temores empiezan a confirmarse. La noticia de la desaparición de Punky llega a oídos de su madre, que se apresura a volver a casa. Llegué a casa y vi a los agentes. En ese momento fue cuando empezaron el proceso de investigación y la búsqueda. Más de una docena de agentes empiezan la búsqueda de Punky Gustafson, de 6 años. Todo el mundo salió a buscarla. Por descontado, empezamos por peinar el perímetro más cercano a partir de la casa de Corinne y seguimos avanzando hasta la siguiente zona. Así el perímetro de búsqueda fue aumentando. Mientras tanto, la policía espera poder obtener más información de amiga de Punky, Lindsay, de solo 5 años. Según sus palabras, a Punky se le había llevado un tipo a quien denominaba el asesino o el hombre del saco.
Nos preguntamos de dónde habría sacado Lindsay ese vocabulario a una edad tan temprana. Lo más seguro es que hubiese usado el término asesino para referirse a la mala persona que se llevó a su amiga. Parecía obvio que Lindsay había visto algo que la había asustado. Llamaron a una agente para que entrevistara a Lindsay. Intentando distinguir entre hechos reales y el producto de la imaginación de la niña de 5 años, la policía empieza a reunir suficientes piezas para conocer algunas características del sospechoso. Creen que el secuestrador de Punky mide entre 1,5 metros y 1,80 m. Es de piel oscura y de constitución delgada. Lleva pendientes y el pelo muy claro, como decolorado. Había dicho que tenía una especie de mancha blanca en el pelo, en algún lugar en medio de la cabeza. Joseph, un joven del vecindario, aparece con nueva información. Joseph estuvo deambulando por allí la mayor parte del día, en que los policías fueron puerta a puerta preguntando. Al llegar a casa habló con sus padres acerca de todo lo ocurrido y les dijo que había visto a un hombre llevarse a una niña pequeña y rubia en una furgoneta azul y que, al parecer, la aupaba con fuerza. A la mañana siguiente, más de 30 agentes se ponen manos a la obra con el caso y un centenar de voluntarios los asisten. La policía muestra la descripción del posible sospechoso con la furgoneta azul a los medios de comunicación. La pacífica vida de la ciudad se ve interrumpida por la noticia de la desaparición de la pequeña. La gente espera que todo salga bien, pero todos temen lo peor. Desde el momento en que se comunicó la desaparición, todo el mundo estuvo al tanto. Lo que había ocurrido no estaba bien. Todos ansiamos tu regreso. A través de los medios de comunicación, la madre de Punky ruega que le devuelvan a su hija sana y salva. Eres superior a mí. Me culpaba por no haber estado en casa cuando sucedió. Y no paraba de repetir que de haber estado allí, quizás nada de eso habría ocurrido. En las contadas ocasiones en las que consigue conciliar el sueño, Karen aferra entre sus brazos una fotografía enmarcada de su hija desaparecida. Una parte de mí murió cuando no la pudimos encontrar. No sabía qué más podía hacer. ...8 de septiembre. Ya han transcurrido 2 días desde que Corinne Gustafson fue vista por última vez. En un área de estacionamiento de camiones a las afueras de la ciudad, un trabajador lleva a cabo una revisión de seguridad en los vehículos. Entonces, de reojo, ve algo que a primera vista parece una muñeca tendida en el suelo, ataviada con una chaqueta lila entre 2 camiones. Cuando se acerca, se da cuenta de que es el cuerpo sin vida de una niña pequeña. La policía llega al lugar en cuestión de minutos. Corinne estaba tendida boca abajo entre 2 de los camiones aparcados en la zona de estacionamiento. No se veía gran cosa, solo la parte superior de la cabeza. Llevaba la chaqueta de su madre que había cogido esa mañana y sus calcetines estaban llenos de barro. Los padres de Punky reciben la noticia del trágico descubrimiento. Cuando oí que llamaban a la puerta, pensé que la habían encontrado sana y salva. Entraron sin más y nos dijeron que la habían encontrado en una zona para camiones. Y que la habían asesinado. Tuve que ir a la zona de estacionamiento para identificar el cadáver. Esa fue la peor parte. Fui allí y la encontré cubierta con una manta. Cuando la retiraron para que le viera el rostro, dije que sí, que era ella. A medida que cae la noche y la lluvia empieza a caer, la policía se prepara para iniciar la investigación en uno de los casos más horripilantes que han tenido lugar en Edmonton hasta la fecha. La noticia fue un golpe muy duro para los vecinos de la ciudad. Todos se preguntaban quién podría ser el responsable, quién en su sano juicio podría haber hecho algo así. 8 de septiembre de 1992. En una noche de lluvia en Edmonton, Alberta, aparece en un área de estacionamiento para camiones el cuerpo sin vida de Corinne Gustafson, conocida como Punky, de 6 años de edad. La policía acordona la zona y los detectives llegan al lugar. La policía fotografía la zona antes de que se lleven el cadáver de Punky para realizarle la autopsia.
Sospechan que se trata de un asesinato llevado a cabo presuntamente por un hombre de piel oscura que conduce una furgoneta azul. El forense Joe Pendleton es uno de los que batallan contra la lluvia para encontrar alguna pista. Cuando llegué ya era muy tarde y ya habían levantado el cadáver, pero se notaba en el ambiente. La muerte de esa niña impregnaba el lugar. Todo parecía preparado expresamente para el asesinato. No habrían podido encontrar un escenario tan apropiado para un crimen, ni en una serie de televisión. Esa era la sensación que tuve al llegar. Usando linternas, los investigadores descubren marcas de neumáticos cerca de donde se encontraba el cadáver. También despertó el interés otro conjunto de marcas sospechosas. Era obvio que estaban relacionadas con el caso porque parecía que empezasen donde se encontraba el cadáver y volviesen atrás hasta el lugar en el que se originaban las huellas de las ruedas. Así que las asociamos con el culpable. Se podían ver, incluso fotografiar, aunque no sabíamos a ciencia cierta qué eran. Examinar las huellas de los neumáticos e identificar las marcas podría conducir a la policía a alguna pista sólida. Mientras tanto, en el depósito de cadáveres, los forenses se preparan para realizar la autopsia de la pequeña víctima. Tan solo sabíamos que la habían secuestrado y que ahora estaba muerta. Estaba claro que se trataba de un asesinato, pero no había ningún rastro, al menos a simple vista, de quién podía haberlo hecho. Fue una situación terrible, porque ella tenía que estar viva. Merecía estar jugando por ahí con otros niños, y no en una mesa de autopsias. A medida que los médicos forenses examinan y fotografían las ropas de Punky, salen a relucir detalles de lo más escabroso. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no tenía bien puesta la chaqueta. Los brazos no estaban dentro de las mangas, sino dentro de la chaqueta. Toda la chaqueta estaba arrugada y la cremallera bajaba por la parte derecha del cuerpo. Y su ropa interior estaba al revés, así que la habían desnudado y luego habían intentado volverla a vestir. Al llevar a cabo un examen más detallado, se descubre que Punky Gustafson, de 6 años de edad, ha sido brutalmente violada. Se cree que la causa de la muerte fue asfixia. Se realizan pruebas para encontrar restos de semen sin éxito, aunque descubren un pelo púbico negro. Pero por desgracia, debido a la falta de material genético en la raíz del cabello, este vínculo directo con el sospechoso no proporciona ninguna prueba de ADN. Mientras tanto, los detalles del terrible crimen horrorizan a la familia, que sigue de luto, y conmocionan a toda la ciudad. Fue un golpe muy duro para los habitantes de la ciudad. Una niña pequeña, alegre y encantadora, con toda la vida por delante, y alguien se la arrebató del modo más horrible y dantesco imaginable. ¿Quién podía haber sido capaz de hacer algo así? La niña pesaba 18 kilos, era muy delgada, muy pequeña. Solo era una cría. Todo cuanto quería era sentarme y llorar. No podía concebir mi vida sin ella. La comisaría de policía empieza a recibir llamadas por parte de una sociedad furiosa que ahora está tras los pasos del asesino en la sombra. Con un crimen así, la respuesta de la sociedad fue masiva. Y la gran cantidad de información nos desbordaba. Mucha gente llamaba al ver una furgoneta azul y nos daban el número de matrícula. Desde el departamento de policía llenamos las calles de coches patrulla para que identificaran todas y cada una de las furgonetas azules que encontrasen. Cuantas más, mejor. Mientras que algunos agentes investigan a vehículos y propietarios, otros se centran en aquellas personas relacionadas con la víctima. Se mantiene bajo vigilancia un joven del mismo barrio conocido como Skank. Tiene una zona blanqueada y teñida en medio de la cabeza, al igual que en la descripción del sospechoso que había dado la policía. Era un tipo que vestía de negro y llevaba piercings. Coincidía con la descripción. O eso es lo que pensó la gente. Porque hubo más de 20 llamadas inculpándole. Aunque la policía descarta a Skank después de interrogarlo, las sospechas sobre él persisten en el barrio. Tiene lugar otro gran avance que involucra a un adolescente disminuido psíquico del mismo barrio. Si bien el aspecto del joven no encaja con la descripción, parece tener información relacionada con la desaparición. Se convirtió en un posible sospechoso porque nos dio un montón de información que alguien que no estuviese involucrado no podía saber. Finalmente, el joven confesó.
Sin embargo, no nos dio ningún detalle, y lo que nos contó era en gran parte erróneo. Nos dimos cuenta de que no era nuestro hombre. Pronto los investigadores deben tener en cuenta a otra persona en el caso, el tío de Punky, un hombre llamado Ron Davis. Desde el principio Ron hizo saltar las alarmas a muchos investigadores porque, según decían, no les había gustado cómo había reaccionado cuando se supo que se había hallado el cadáver de su sobrina Corinne. Además, Ron era camionero y el cuerpo se encontró en una zona de estacionamiento de camiones. Por cosas así empezó a ser relevante para la investigación. Pese a las sospechas de la policía, la familia de Punky se niega a creer que Ron Davis pueda estar involucrado. En los días siguientes, la lista de posibles sospechosos aumenta hasta llegar a números exorbitantes. Hacia finales de semana, la policía sigue el rastro de más de 500 avisos. Los temores a otro posible ataque proliferan. La gente estaba paranoica porque el asesino seguía acampando a sus anchas. Temían que volviese a ocurrir otro crimen igual de horrible y monstruoso. Mientras tanto, en la zona donde se encontró el cadáver de Punky, el suelo húmedo por la lluvia finalmente se seca y permite que la policía realice moldes de escayola de los neumáticos y de las misteriosas marcas. Dentro de lo que muchos tachan de carrera contrarreloj, por fin una nueva pista sale a la luz. Septiembre de 1992. En Edmonton, Alberta, la policía investiga el caso de violación y asesinato de Corinne Gustafson, de 6 años de edad, conocida por todos como Punky. 6 días después de encontrar el cuerpo, el funeral de la jovencísima víctima conmociona y enfurece a toda la comunidad. Le pusimos un vestido para el funeral y le colocamos un osito de peluche, su favorito. Sin él a su lado no era capaz de dormirse. Mientras la ciudad llora la muerte de la pequeña, la policía sigue con la búsqueda del asesino, un hombre de piel oscura con una furgoneta azul. Pero a pesar de la ayuda ciudadana, ninguno de los avisos que se han recibido en los cuarteles generales llega a buen puerto. Es entonces cuando se realiza un gran avance que ayudará a completar el perfil del asesino, una pista que guarda relación con la zona de estacionamiento de camiones en la que se encontró el cadáver de Punky. Las misteriosas marcas del suelo llaman la atención de Barry Riggy, experto forense de la Policía Montada del Canadá. Las examinó con mucho cuidado, al detalle, y supo al momento de qué eran. Dijo que ya había visto antes marcas como esas, y que creía que correspondían a la punta de un zapato. Le dije que se había vuelto loco, porque no había ningún zapato que midiese entre 46 y 91 centímetros. Pero él insistió y me dijo que mirara con atención. Barry Riggy cree que las marcas pertenecen a unos zapatos deportivos y que alguien los ha arrastrado por allí a propósito para esconder su propio rastro. Dijo que el sospechoso se había puesto de puntillas, con la parte delantera del zapato bien clavada en el suelo, con el talón levantado, y que había andado hacia atrás. De ahí las marcas. Y cuando lo dijo, pudimos constatar que, efectivamente, al final de las rugosidades de esa masa de color y textura que era la gaba, vimos de repente la pisada de un zapato. Cuando me di cuenta del significado de esas rugosidades, creo que hice 3 o 4 moldes de escayola con elementos diferentes. Era obvio que, como mínimo, por fin teníamos algo que podíamos asociar directamente con el sospechoso, sus pisadas. Al examinar los moldes de escayola, la policía concluye que el sospechoso debía de llevar unas deportivas de béisbol del número 38. Si bien se venden miles de pares de este calzado durante todo el año, la policía decide escribir cartas a varios equipos de béisbol amateurs que se encontraban en Edmonton por algún torneo el mismo fin de semana que tuvo lugar el asesinato de Punky. Recopilan los nombres de jugadores de varios equipos para intentar relacionarlos con otras posibles pistas. Mientras tanto, el tipo de huellas de los neumáticos y las medidas del radio de giro en el suelo revelan que es muy posible que el vehículo que estaba en el área de estacionamiento para camiones fuese un coche estadounidense de tracción delantera. Si metieron a Punky en una furgoneta a secuestrarla, quizás se usó un segundo vehículo para abandonar el cuerpo, un vehículo con unos neumáticos muy peculiares. Los nuevos detalles sobre el coche y los neumáticos podrían en un futuro vincular a un sospechoso en concreto con la escena del crimen, pero al igual que con las deportivas, no ayudan mucho a la policía a dar con un nombre para proseguir la investigación. En estos momentos, los avisos de la población ascienden a 1000.
Nunca se había visto nada parecido en toda la historia de Edmonton. La cantidad de información que se recibía no tenía precedentes. Había demasiadas pistas que seguir, pero ninguna de ellas apuntaba claramente a un hombre concreto para que pudiésemos dar con el sospechoso. Investigamos a personas que se encontraban bajo libertad condicional, a personas que acababan de salir de hospitales psiquiátricos e incluso a personas que se habían suicidado. A algunos de ellos los podíamos eliminar al instante, porque quizás cuando tuvo lugar el crimen estaban en el hospital, o en prisión, o tenían una coartada sólida. Pero había tantos que quedaban pendientes que te hacía preguntarte si había algo más que pudiéramos hacer. La gente venía y trabajaba en sus días libres, y hacían horas extras. Todos ansiaban que se solucionase el caso. Si bien la policía no posee restos de ADN, les piden a todos los sospechosos que les proporcionen muestras de sangre, saliva y cabello. Hay dos motivos para ello. El hecho de que un sospechoso sea reticente a cooperar puede ser un indicio de su culpabilidad. Además, con la tecnología del ADN, que avanza a pasos agigantados, la ropa de Punky o el cabello que descubrieron en su cuerpo podrían suponer avances más adelante. Mientras, la furia por el crimen embarga a la sociedad. Empiezan a circular peticiones para que se restablezca la pena de muerte para el asesino de Punky. Un grupo de ciudadanos crea el autoproclamado Escuadrón Justiciero para buscar nuevas pistas. Aún con la esperanza de recibir una pista útil, el detective Alm mantiene el caso sin resolver en los medios de comunicación. Pronto la imagen de Punky se hace visible por toda la ciudad. Teníamos vallas publicitarias, carteles en los autobuses, pósteres e incluso un documental producido localmente. El tema era simple y llanamente que alguien ahí fuera tenía que saber algo. La mayoría de la gente conocía a Punky gracias a su fotografía, en la que se la ve como una niña preciosa y alegre, sonriendo y sentada con su traje de graduación. Y esa imagen quedó grabada en los corazones de todos los habitantes de Edmonton. No creo que hubiese ni una sola persona en Edmonton que no supiese qué había pasado, ni que se involucrara de un modo activo con la policía a fin de resolver el crimen. La campaña publicitaria desata nuevas alertas de personas para que la policía las examine. Mientras, otras investigaciones conducen a nuevos sospechosos. Uno de ellos es un hombre de 30 años llamado Clifford Slade. Con un largo historial criminal, recientemente ha estado bajo vigilancia policial por la violación de una chica de 13 años. No solo coincide con la descripción del sospechoso que se llevó a Punky, sino que gracias a una orden de registro, la policía descubre que posee el mismo tipo de calzado deportivo relacionado con el crimen. Se interrogó a Clifford Slade en la comisaría de policía tanto por el acoso sexual a la chica de 13 años como por el homicidio de Corinne. Más que nada porque encontraron las deportivas de béisbol, un elemento clave para esclarecer el crimen. Aunque aún no tienen ningún perfil de ADN para realizar comparaciones, la policía le pide a Clifford Slade una muestra de sangre, saliva y pelo. Accede sin reparos. La policía pensó que no había sido él porque no opuso ninguna resistencia a proporcionarnos una muestra de su ADN. Él sabía que eso podría vincularlo con el crimen al instante. Al mismo tiempo, los forenses llegan a la conclusión de que los relieves de la suela de las deportivas de Clifford Slade no concuerdan con las de la escena del crimen. Y también cuenta con una coartada. Clifford Slade nos dijo dónde se encontraba. Y la familia corroboró la coartada sobre su paradero el fin de semana de septiembre en el que secuestraron a Corinne. Mientras, otro delincuente en prisión preventiva por el asesinato de un dependiente en una tienda llama la atención de la policía al descubrirse que usa el mismo tipo de deportivas para su trabajo de techador. Los detectives Terry Alm y Al Swaffne van a prisión para hablar con él. Estábamos sentados en la sala para interrogarle, sin saber a qué atenernos, porque nos habían dicho que no hablaría con nosotros. Al ver que éramos polis, dio media vuelta con intención de eludirnos. Entonces, Al Swaffne sacó una foto de Corinne y se la enseñó, y se quedó inmóvil como una estatua. Nos dijo que era cierto, que había hecho cosas horribles, pero que no era él, que él no lo había hecho. Así que cogió una silla y cooperó con nosotros para demostrar que de ningún modo era el responsable. El mismo año, Ron Davis, el tío de la víctima, Punky Gustafson, se libra de toda sospecha al pasar la prueba del polígrafo con éxito.
No sabría mencionar otro caso en el que hubiese tantas pisadas prometedoras que quedasen en nada en un punto tan avanzado de la investigación. No podría decir cuántas veces tuvimos la impresión de que íbamos por el buen camino y luego nos estrellábamos contra la pared una y otra vez. El primer aniversario de la trágica muerte de Punky se va acercando, pero la policía no está más cerca de encontrar al asesino. Aunque si bien aún no lo saben, ya poseen la pista clave que necesitan para hallar al culpable. Los nuevos avances científicos ayudarán a reabrir el caso por completo. Septiembre de 1993. En Edmonton, Alberta, ya ha pasado un año desde el asesinato aún por resolver de Corinne Gustafson, apodada Punky, y de tan solo 6 años de edad. El hecho de que el asesino de su hija ande suelto aún acentúa más las amargas heridas que su muerte representa para la familia de la víctima. A pesar de que nos mudamos del barrio, seguía sin poder conciliar el sueño. A la mínima que oía algún ruido me despertaba pensando que quien quiera que lo hiciese había vuelto a por mí. Ya no me importaba lo más mínimo estar vivo o muerto. El programa estadounidense Misterios sin resolver acoge el caso con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Vinieron a Edmonton y lo filmaron todo. Entrevistaron a la policía y a la familia de Corinne. Tuve la oportunidad de encontrarme en la centralita la noche que se emitió el programa. Y como resultado de ello, recibimos unas 500 llamadas más. Pero tal y como ya había pasado, gran parte de los avisos no sirven de ayuda. Sabía que, a menos que contásemos con algo más concreto, seríamos incapaces de avanzar. Esa misma noche nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más. Van llegando pistas, pero no sirven de mucha ayuda en la investigación. Un año después, los Gustafson siguen sin saber quién asesinó a su hija. A pesar de los constantes recordatorios en los medios de comunicación, el caso empieza a caer en el olvido con el transcurso de los meses. A mediados de la década de los 90, se han procesado más de 5.000 avisos. La cantidad de documentos derivados ocupa 2 salas enteras de la comisaría de policía. A pesar del paso del tiempo, la madre de Punky, Karen, se mantiene en contacto constante con los investigadores, con la esperanza de oír cualquier noticia que ayude a poner punto y final al drama familiar. Les llamaba cada día. Les preguntaba si había alguna novedad. Y ellos me repetían que ya me habían dicho que no había nada nuevo y que seguían con el caso. Estaba muy enfadada con ellos porque, en mi opinión, no lo estaban dando todo para resolver el caso. Al final, el número de efectivos en la investigación empezó a disminuir. Para ser concretos, solo quedamos otro agente y yo mismo asignados al caso. Sin embargo, Terry nunca se dio por vencido gracias a un profundo sentido de la responsabilidad hacia Corinne. Llevaba una fotografía de la niña en la cartera y tenía otra en el escritorio. No podía quitársela de la cabeza. Tenía la sensación de que debía esforzarme más para poder resolver el caso. A finales de la década de los 90, la ciencia posibilita nuevas opciones. Las pruebas de ADN han mejorado a pasos agigantados, por lo que el detective Alm decide examinar las pruebas originales de la escena del crimen utilizando las nuevas tecnologías. En el año 2000, casi 8 años después del asesinato de Punky, entrega la ropa de la pequeña a uno de los mejores laboratorios de ADN de América del Norte. En los 2 o 3 años siguientes, LabCorp empezó a realizar varias pruebas forenses con el material sacado de la escena del crimen. Y muchas de ellas no se habían realizado en 1992. En marzo de 2001, dieron un paso adelante. En una parte de la ropa de Punky Gustafson, los técnicos del laboratorio encuentran rastros de semen que no se habían detectado antes. El descubrimiento les proporciona un nuevo y único perfil de ADN. Rápidamente, un trabajador del laboratorio se pone en contacto con el detective Alm en Edmonton. Me preguntó si Corinne tenía algún novio, y yo le dije que se trataba de una niña de 6 años. Me respondió que entonces tenían al culpable. Fue la mejor noticia que había recibido en los últimos 10 años. Armados con una huella biológica del asesino, los investigadores de Edmonton se preparan para compararla con las casi 400 muestras de sangre, saliva y pelo que reunieron durante el decurso de la década anterior. Empiezan con una lista de los 10 principales sospechosos a los que investigaron.
La lista incluye al hombre cuyo alias es Skank, a un adolescente mentalmente discapacitado del mismo barrio, e incluso al tío de Punky, Ron Davis. Muestra a muestra, y nombre a nombre, quedan libres de sospecha de una vez por todas. Sin embargo, los investigadores se enfrentan con un nuevo obstáculo al investigar el nombre del violador convicto Clifford Slade, que coincidía con la descripción del sospechoso en 1993 y que tenía unas deportivas parecidas a las que se usaron en el crimen. Clifford Slade era uno de los principales sospechosos porque era ese tipo de personas que te dejan con un mal sabor de boca. Siempre me había dado mala espina. A pesar de que Slade les dio muestras de su ADN, dichas muestras ya no se encuentran en los registros porque se usaron como pruebas en otro juicio. Debido a que era uno de los 10 principales sospechosos, la máxima prioridad para la policía de Edmonton es ahora obtener una nueva muestra de Slade. Un programa nacional de banco de datos soluciona el problema. Gracias a una nueva ley, los delincuentes violentos y agresores sexuales reincidentes deben entregar sus muestras de ADN para que consten en los registros. Cuando obtienen la muestra de Clifford Slade del banco de datos, la policía de Edmonton la compara inmediatamente con la del perfil del sospechoso. Coinciden. Me puse eufórico. Sin embargo, mi mente ya empezaba a pensar en qué había que hacer. Porque pensé que era cierto lo que habíamos identificado, pero de ahí a llevarle a juicio y condenarle, ya era harina de otro costal. El siguiente paso que debe dar la policía es enfrentarse al sospechoso, realizar un segundo examen de ADN para cerciorarse de la prueba y conseguir una confesión. El caso recae en las manos de los detectives Paul Link y Ralph Godfrey. El 12 de marzo de 2003 acuden a la prisión de Bowden, Alberta, donde Clifford Slade se encuentra cumpliendo una pena de 12 años por otros delitos. La primera impresión que tuve al conocer a Clifford Slade fue que era una persona sin corazón. Un tipo endurecido por la prisión. Era un experto en manipular. Y un verdadero psicópata. Tras entregarle a la policía una nueva muestra, Clifford Slade empieza a hablar. Pero no sobre el delito. En lugar de eso, rememora su pasado traumático. Empezamos a hablar un poco sobre los problemas que había tenido en el pasado. Él solo quería desahogarse. Habló durante mucho rato y nosotros estábamos deseosos de escucharlo. Y eso es lo que hicimos. Nos empezó a explicar una historia muy bien montada para decirnos que él era una víctima. Es un rasgo muy común entre los psicópatas. Cuando se tienen que enfrentar a sus crímenes, intentan inspirarte lástima y compasión. Creo que nos estaba empezando a preparar para su historia. En mi opinión, nuestra visita le causó una fuerte impresión, porque al parecer a partir de ese día empezó a venirse abajo y a hablar con otras personas. Clifford Slade habla sobre el crimen con sus compañeros de celda y con los guardas. Empezó a tramar la historia de lo ocurrido ese día para minimizar su propia culpa y responsabilidad. Con los avances del ADN y el hecho de que encontrásemos restos de semen en la ropa interior de la víctima,